Para entender bien la magnitud del fenómeno financiero en el que estamos a punto de meternos hoy, imaginemos un mercado que arranca siendo, digamos, una gota en el océano. Literalmente una gota. Exacto. Valorado en apenas 0.8 mil millones de dólares, una cifra que para los estándares globales es bastante modesta. Sí, casi anecdótica. Pero, y aquí viene lo loco, en menos de una década, esa gota se convierte en un tsunami absoluto de capital. Estamos hablando de que superó los 257.7 mil millones de dólares para el año 2019. Es un crecimiento brutal. Y estamos hablando de 62 países emitiendo instrumentos financieros específicos para salvar el planeta, básicamente. Totalmente. O sea, no es una moda pasajera. Es una reconfiguración masiva de toda la economía global. Ok, vamos a desempacar esto porque suena inmenso. Y lo es. Y pues, esa inyección colosal de dinero trae consigo un nivel de complejidad que los mercados, la verdad, nunca habían visto antes. Claro, me imagino. Porque cuando los gobiernos y las corporaciones empezaron a emitir esta llamada deuda verde, a semejante escala, la narrativa general sugería algo muy simple. Decían que invertir de forma ecológica era inherentemente seguro. Que no había pierde, digamos. Exacto. Pero los datos financieros puros demuestran que este nuevo ecosistema puede ser increíblemente turbulento en la realidad. Y esa turbulencia es exactamente lo que nos reúne en el análisis de hoy. El objetivo de nuestra inmersión profunda es decodificar cómo estructurar un portafolio de inversiones ecológicas, los famosos portafolios verdes, sin que la volatilidad del mercado hunda todo el esfuerzo. Que es el miedo de todo el mundo. Sí, claro. Nuestra misión hoy es traducir información financiera que a veces suena a física cuántica en una guía súper táctica y comprensible. Esto es vital para inversores novatos que buscan reducir sus riesgos. Y el mapa perfecto para navegar esta complejidad viene de un estudio exhaustivo. Fue publicado en 2022 en el Journal of Cleaner Production. Un documento clave. Muy clave, porque desglosa matemáticamente la conexión de precios entre los bonos verdes, las acciones ecológicas, las prácticas de sustentabilidad y la energía limpia. O sea, no solo mide si suben o bajan. Exactamente. No se queda en lo básico. El estudio analiza cómo interactuar estos activos entre sí bajo condiciones de estrés extremo. Buenísimo. Y para armar una estructura financiera resistente a las tormentas, el primer paso obligado es conocer los materiales de construcción que tenemos. Hay que conocer a los jugadores. Sí, el estudio clasifica este vasto universo verde en 4 pilares fundamentales. Porque, a ver, para alguien que recién se asoma al mundo de las inversiones, una lista de índices bursátiles resulta súper abrumadora. Te marea un poco al principio. Total. Así que vamos a desarmar cada uno para entender no solo qué son, sino cómo funcionan por dentro. Empecemos por el primero. Bueno, el primer pilar, y diría que el más crucial para la estabilidad, es el índice de bonos verdes de Standard & Poor's. Te suena súper técnico. Sí, pero en la práctica un bono verde es simplemente un préstamo. Quien invierte le entrega capital a un gobierno o a una corporación enorme a cambio de una tasa de interés fija. Pero con una condición, ¿no? Exacto, con la promesa legal de que ese dinero se va a usar exclusivamente en proyectos medioambientales. Digamos, infraestructura para agua potable, plantas solares, ese tipo de cosas. Y lo que destaca el estudio sobre estos bonos es un dato técnico súper vital. Tienen la varianza más baja de todo el grupo, marcando apenas un 0.277. Es bajísima. Sí, y para evitar la jerga técnica, tener una varianza tan baja significa básicamente que su precio es testarudo. O sea, apenas se mueve. Y esa inmovilidad tiene una razón puramente estructural. A ver, los bonos verdes están respaldados por el crédito de entidades soberanas o corporaciones de primer nivel. No es dinero que se evapore fácil. Claro, hay gobiernos enteros respaldando eso. ¿Sí? Y además, quienes compran estos instrumentos suelen ser grandes fondos de pensiones o inversores institucionales. Gente que busca rendimientos fijos a 10, 20 o hasta 30 años. No están revisando la aplicación del banco todos los días. Exacto. Esta clase de inversor no entra en pánico ni sale a vender todo de forma masiva porque el titular de un periódico sea alarmante una mañana. Esa retención del activo previene que el precio se desplome. Bien. Entonces ahí tenemos la estabilidad. Pero pasemos al espectro corporativo. El segundo jugador es el índice MSCI Global Environment. Ahí ya cambia la cosa. Sí, porque aquí ya no hablamos de deuda gubernamental estable.
sino del mercado de valores puro y duro. Son acciones de empresas que deben obtener al menos el 50% de sus ingresos de servicios ecológicos. Sí, cosas tangibles. Control de contaminación, agricultura sostenible, eficiencia energética, negocios reales operando hoy. Y el tercer pilar complementa esta visión. Es el Dow Jones Sustainability Index World. Este agrupa a las empresas líderes globales en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. El famoso estándar ESG, que está muy de moda. Exacto. Y la diferencia clave aquí es que estas corporaciones no necesariamente fabrican paneles solares. Pueden ser empresas de tecnología inmensas que se destacan por tener cadenas de suministro éticas o por ser neutras en carbono. Siguen siendo verdes, pero desde sus operaciones internas. Ajá. Y el último de los 4 elementos, y este es clave, es el índice de energía limpia de Standard & Poor's. Aquí la historia cambia drásticamente. Totalmente. Es el extremo opuesto. El estudio revela que este índice de energía limpia tiene la varianza más alta con diferencia, alcanzando un 2.828, o sea, es el activo más explosivo y volátil de todo este ecosistema. Es que la volatilidad de la energía limpia se explica por su dependencia de factores externos. A ver, el valor de estas empresas está atadísimo a avances tecnológicos. Que pueden fallar, claro. Sí, o dependen de los precios de materias primas para fabricar baterías y, sobre todo, dependen un montón de los subsidios gubernamentales. Ese es un factor gigante. Gigante. Una simple elección presidencial que amenace con recortar el apoyo a la energía solar puede hacer que estas acciones pierdan muchísimo valor en horas. Esa incertidumbre es inherente a ellas. Oye, y viendo la función de cada pieza, quiero proponer una analogía para quien nos escucha. Porque armar este portafolio se parece mucho a construir un barco. A ver, me gusta por dónde vas. Si tu portafolio verde es un barco navegando en mar abierto, la energía limpia y las acciones corporativas son este motor gigante de alta velocidad. O sea, otorgan muchísima potencia, te hacen avanzar rápido y dan grandes rendimientos. Pero hacen que el barco se sacuda con las olas. Exacto. Si hay mal clima, ese motor tan potente hace que la embarcación entera tiemble. Por otro lado, los bonos verdes son como el ancla pesada y aburrida. La base. Sí, no frenan tu viaje, pero son ese peso denso allá abajo que da estabilidad. Y es esa física básica del ancla lo que permite que el motor acelere sin que el barco termine boca abajo. Es una excelente forma de verlo, porque un barco no navega en el vacío y los mercados no operan aislados. El problema que el estudio quería resolver era entender la conectividad. ¿Cómo se contagian, digamos? Sí, el mecanismo de contagio. Si una ola financiera gigante golpea el motor, ¿cómo viaja esa energía hasta el ancla? Y el estudio hace algo muy inteligente. Divide a estos 4 índices en transmisores netos y receptores netos de choques financieros. Que es un concepto brillante. Sí. Y entender esto es lo que separa a un inversor preparado de uno que simplemente compra acciones a ciegas. Entonces, ¿cómo funciona esta red de transmisores y receptores? Pues, en cualquier red financiera, los impactos no pegan al mismo tiempo. Los transmisores netos son los activos que reaccionan primero. Según el estudio, el índice MSCI de Medio Ambiente y el Dow Jones de Sustentabilidad son los grandes transmisores. Las empresas corporativas generales. Exacto. Como agrupan corporaciones globales, sus movimientos reflejan el sentimiento inmediato del mercado general. Lo que pasa con ellos dicta la tendencia. Son el origen de la ola. O sea, si el mercado corporativo entra en crisis, estos índices reflejan el daño primero, y luego esa onda expansiva viaja hacia los demás. Y ahí entran los receptores. Los bonos verdes y la energía limpia caen en la categoría de receptores. El modelo estadístico demuestra que absorben las fluctuaciones que generaron las acciones corporativas. Reciben el golpe. Sí, y el estudio aporta un dato sobre los bonos verdes que es increíble. Conservan una independencia enorme. Casi el 69% de la variación de su precio depende solo de ellos mismos, no de la influencia externa. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Porque para alguien que recién empieza, esto suena contradictorio. ¿En qué sentido? Si los bonos verdes reciben choques de las acciones, ¿no los hace eso súper vulnerables? Suena que son el saco de boxeo del portafolio. ¿Por qué alguien novato compraría algo diseñado para recibir impactos si lo que quiere es bajar el riesgo? Lo fascinante aquí es que la recepción financiera no funciona como un saco de boxeo que se rompe. Funciona más como un amortiguador.
Ok, a ver, explícame eso. Sí, mira. La energía de una venta de pánico masiva viaja desde los transmisores. Si tu portafolio solo tuviera energía limpia, el impacto quebraría el valor de todo. Pero cuando el choque alcanza a los bonos verdes, se encuentra con su volatilidad bajísima. Ah, claro, chocan contra una pared. Exacto. Como tienen respaldos gubernamentales y visión a largo plazo, actúan como una suspensión. Absorben el impacto externo, pero disipan la fuerza destructiva porque su propia estructura no permite ventas de pánico masivas. O sea, reciben el choque, pero neutralizan el contagio financiero para el resto del portafolio. Así es. Son la herramienta perfecta para diversificar. Rompen la cadena de contagio y bajan el riesgo general de toda la cartera. Qué locura cómo funciona eso. Y esto nos lleva a otra dimensión que el estudio trata con un rigor matemático súper interesante. La dimensión del tiempo. Corto plazo versus largo plazo. Sí, porque el contagio del miedo financiero no se comporta igual en una crisis de 5 días que en una década de desarrollo. Y para analizar esto, usan una metodología llamada frecuencia de cuantiles. Que el nombre suene intimidante, sí. Sí, suena a clase de matemáticas avanzadas. Pero la lógica es sencilla. Imagina que tomas todo el ruedo diario del mercado y lo pasas por un filtro. Como cuando un ingeniero de sonido aísla frecuencias en un ecualizador. Separando los graves de los agudos. Exactamente. El modelo separa las oscilaciones de pánico diario, que son las frecuencias altas, de las tendencias a largo plazo, que son las frecuencias bajas. Esto les permitió medir cómo cambia la estabilidad dependiendo del tiempo. Y los números que sacan son reveladores. Detallan que la conectividad a corto plazo es casi 3 veces mayor que a largo plazo. Es una diferencia abismal. Hablamos de casi 39% de contagio en el corto plazo frente a solo un 11% en el largo plazo. Y el comportamiento en crisis lo explica todo. En el corto plazo, el contagio aumenta drásticamente cuando hay rendimientos negativos. Cuando hay pánico. Sí. Cuando un choque asusta al mercado, los grandes fondos necesitan liquidez inmediata. Entonces empiezan a vender posiciones indiscriminadamente. Venden la energía limpia no porque haya fallado, sino porque necesitan efectivo urgente. Así es. El pánico es altamente contagioso de inmediato. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si usamos una analogía para esto, el mercado a corto plazo es como el clima del día a día. Impredecible total. Sí, hoy hay sol, mañana hay una tormenta de pánico, caen truenos. Pero el mercado a largo plazo es como el clima global. Las tendencias estables. Exacto. Son corrientes oceánicas inmensas que marcan hacia dónde va el mundo. Y a largo plazo, la conectividad es mayor cuando hay rendimientos positivos impulsados por avances tecnológicos y prosperidad. Entender esta diferencia de tiempo es exactamente lo que evita que un inversor novato tome decisiones desastrosas basadas en el miedo de una tormenta pasajera. Y para que la teoría aterrice en la realidad, el estudio aplica este modelo al evento más extremo que hemos vivido recientemente, el efecto del COVID-19 en 2020. La prueba de fuego definitiva. Sí, cuando estalló la pandemia, los modelos financieros tradicionales sobreestimaron el impacto a largo plazo en el mercado verde. Si los pronósticos eran apocalípticos, pensaban que los gobiernos iban a abandonar las iniciativas climáticas por la emergencia de salud. En marzo de 2020, las acciones ecológicas cayeron en picada, gráficos verticales hacia abajo. Parecía el fin. Pero el modelo de frecuencias de este estudio demostró otra cosa empíricamente. Demostró que esa caída fue un impacto casi exclusivamente de corto plazo. El pánico disparó la conectividad rápida. Exacto. Bajaron en tándem temporalmente por necesidad de liquidez. Pero, y esto es crucial, las perspectivas a largo plazo apenas se inmutaron. Los fundamentos de la transición verde seguían ahí, y los bonos verdes se mantuvieron súper estables durante ese caos. Probando su valor como ancla del portafolio. Ahora, poniéndome en los zapatos de alguien novato, si el riesgo a corto plazo es tan alto durante una crisis como la del COVID, ¿no sería mejor, digamos, simplemente retirar el dinero, guardarlo en el banco y volver a invertir cuando pase la tormenta? Si conectamos esto con el panorama general, intentar adivinar los tiempos del mercado, o sea, entrar y salir, destruye el valor de la inversión. ¿Por qué? Si te ahorras la caída, Porque las recuperaciones son igual de violentas que las caídas y ocurren en días específicos que nadie puede predecir. Si te sales, te pierdes el rebote, que es donde se recupera el capital. te quedas fuera de la subida. Sí. La verdadera protección no es huir vendiendo en pánico.
es haber construido esa base sólida de bonos verdes desde el principio para que tu portafolio aguante el golpe sin obligarte a vender. ¡Qué gran lección! Y bueno, para recapitular rápidamente la fórmula del éxito para quien busca reducir riesgos. Primero, usar bonos verdes como amortiguadores estructurales. Fundamentales para no hundirse. Segundo, entender que las acciones ecológicas marcan la pauta del crecimiento pero traen volatilidad. Y tercero, tener muchísima paciencia. Esa es la clave, la paciencia. Porque la estabilidad real de la tecnología verde se revela en el largo plazo, en la innovación y no en las reacciones emocionales del día a día. 100% de acuerdo. Es una estrategia de disciplina. Y para cerrar, me gustaría dejar sobre la mesa un pensamiento un poco más provocativo para quien nos escucha. Porque si la conectividad a largo plazo de estos mercados está atada a los avances tecnológicos, Sí, ¿qué pasará el día en que una nueva tecnología verde se vuelva tan masivamente rentable y eficiente que eclipse por completo a las industrias tradicionales de combustibles fósiles? es una posibilidad muy real. O sea, ¿dejará el mercado verde de ser visto como un nicho o un refugio alternativo? Tal vez termine convirtiéndose simplemente en el dictador indiscutible de toda la economía global. Dejaría de ser inversión verde para ser simplemente la inversión. Exacto. Una idea inmensa para meditar por su cuenta. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima inversión.